Leandro Vargas, a punto de ser libre, estaba envuelto en pánico ante la falta de un intérprete. Hasta la técnica de redes parecía entender el desastre. El monitor ultrapanorámico parpadeó con una gelidez despiadada, mostrando a 4 severos ejecutivos alemanes desde sus despachos en Frankfurt. Leandro, el brillante desarrollador de software que había soportado estoicamente años de engaños, abusos y traiciones por parte de su esposa, sintió como el oxígeno abandonaba su pecho. Sus nudillos palidecieron, aferrándose al cristal templado del escritorio en su improvisada oficina nocturna en Madrid, como si colgara al borde del abismo. Y, de hecho, así era. Se encontraba a escasos 60 segundos de perder su única vía de escape, la venta secreta de sus acciones que le permitiría huir de aquella relación asfixiante, dejar atrás las mentiras de su mujer y comenzar una existencia maravillosa y pacífica en Nueva Zelanda. Vargas, esto es una inaceptable burla a nuestro tiempo, escupió la voz distorsionada de Klaus Waber a través de los monitores de estudio, con un inglés áspero y cargado de indignación. Le otorgamos nuestra paciencia, apostamos por su tecnología, y usted nos monta una farsa. El mutismo que inundó la sala tras aquella sentencia resultó abrumador. Pesaba como el plomo. Leandro, a sus apenas 42 años, experimentó una punzada lacerante en el costado. No era una dolencia cardíaca, sino el pavor absoluto de la derrota. El fondo de inversión estaba preparado para firmar la adquisición que lo liberaría para siempre de las garras legales y financieras de su esposa manipuladora. Era su billete hacia la paz mental, pero existía un obstáculo catastrófico. El traductor experto que había contratado jamás se conectó a la red privada. A la izquierda de Leandro, Hugo, el arrogante cuñado y socio minoritario que su mujer le había impuesto como espía, transpiraba copiosamente. El chaleco de diseñador del que Hugo tanto alardeaba, ahora parecía estrangularlo. Manipulaba desesperadamente su tableta de última generación, tratando de hacer funcionar un software gratuito de traducción en tiempo real que solo lograba escupir frases inconexas y zumbidos robóticos. Hugo, masculló Leandro, con la voz fracturada por una mezcla de resentimiento y angustia. Haz algo útil por una vez. Diles que hubo un fallo masivo en el servidor. Miéntele, dile que el intérprete sufrió un corte de fibra óptica. Invéntate cualquier excusa que nos regale 5 malditos minutos. Leandro, yo no tengo ni idea de alemán, ni de francés, ni de nada, tartamudeó Hugo, con los ojos inyectados en pánico, evidenciando por fin su absoluta incompetencia cuando la presión era real. Traté de acercar el altavoz al micrófono, pero el algoritmo tradujo adquisición de activos como aniquilación inminente. Weber estuvo a punto de desconectarse hace 2 minutos. En la interfaz de la videollamada, el socio principal en Frankfurt golpeó la caoba de su escritorio con los nudillos. Profirió unas frases en su idioma natal con una hostilidad que no precisaba subtítulos. Sonaba a un ultimátum definitivo. Otro de los directivos germanos cruzó los brazos y negó con la cabeza, murmurando expresiones de claro desdén frente a la webcam. Leandro apretó los párpados con desesperación. ¿Cómo había terminado en este pozo? El brillante innovador que alguna vez fue, aquel que aguantó lo indecible por mantener un matrimonio que solo le trajo miseria, reducido a un despojo incapaz de articular palabra para salvar su propio destino. Se imaginó la sonrisa triunfal de Valeria al descubrir su intento de fuga, la burla al ver que su plan había fracasado por un absurdo fallo logístico. La frustración le desgarraba el alma. However, please, trató de intervenir Leandro, tropezando con un inglés rudimentario que nunca se preocupó por pulir, pues siempre pagaba a otros para que negociaran por él. Just a moment, connection problems. El magnate alemán ni siquiera pestañeó. Su semblante, encuadrado por las frías cristaleras de su rascacielos europeo, se petrificó. Weber detestaba la mediocridad. Para él, la puntualidad era honor y Leandro Vargas estaba dilapidando su madrugada. Weber se aproximó al objetivo de la cámara e inhaló profundamente. Al hablar, abandonó su inglés defectuoso.
Pronunció unas palabras en un alemán puro, veloz, tajante como el filo de un bisturí. La entonación era lapidaria. Aunque Leandro desconocía el vocabulario, la sentencia emocional era inconfundible. Todo había terminado. La venta se había caído. Hugo arrojó la tableta sobre la mesa de cristal con un ruido seco, dándose por vencido. Leandro agachó el rostro, sintiendo como su única ruta de escape se desintegraba hasta convertirse en polvo entre sus dedos. Estaba condenado a seguir en su infierno personal. Y justo en ese abismo, sucedió lo impensable. Weber, bitte versehen Sie das Missverständnis. Vargas Schatz Seid zutiefst. Aquellas palabras rasgaron la tensa atmósfera de la oficina como un relámpago de claridad. La dicción era rotunda, exquisita, con la entonación y el rigor absoluto que demandaba la más alta diplomacia corporativa en Alemania. Leandro alzó el rostro de un tirón, con los ojos desorbitados. Hugo pegó un brinco en su asiento, girando el torso tan bruscamente que su silla chilló. No había nadie más sentado en la mesa. La voz no emanaba de los altavoces de la videollamada, sino del rincón más sombrío del cuarto de servidores. Allí, de pie junto a un rack iluminado y un pesado enrutador micro-TIC a medio configurar, se encontraba Elena. Rondaba los 30 años, llevaba el cabello corto y un semblante marcado por las madrugadas de guardia. Vestía ropa táctica de color negro, propia del equipo de infraestructura de redes, un cinturón de herramientas impecable y cubriendo sus manos unos guantes antiestáticos. En una mano agarraba un manojo de cables Ethernet recién crimpados, en la otra, un terminal portátil de diagnóstico. Leandro quedó petrificado. Su mandíbula cayó ligeramente. Hugo, recobrando su innata insolencia, enrojeció de furia. ¿A ti qué te pasa? ¿Has perdido el juicio? Siseó Hugo, incorporándose a medias y tratando de tapar el micrófono de la mesa con ambas manos. Largo de aquí ahora mismo, llamaré a seguridad. Elena no mostró la menor vacilación ante los ladridos del inepto socio. Sus ojos, analíticos y serenos, ignoraron la existencia de Hugo por completo. Tampoco se detuvo a mirar a Leandro. Su atención estaba clavada directamente en el monitor, sosteniendo la mirada del inquebrantable señor Weber. Avanzó 2 pasos seguros hacia la luz de la sala, sus botas de trabajo emitiendo un sonido sordo contra el suelo técnico. A través de la lente, la expresión iracunda de Weber mutó en fracciones de segundo. El asombro quebró su dureza. Parpadeó, atónito al escuchar la complejidad poética y la formalidad de su lengua materna fluyendo de los labios de una administradora de redes en plena capital española. Weber replicó, su tono seguía siendo reservado, pero había sido purgado de la cólera previa, formulando una interrogante aguda y concisa. Sin vacilar ni un microsegundo, Elena alzó su mano enguantada exigiendo silencio en la estancia. Apuntó con el dedo índice directamente a la lente de la cámara, desplegando un aura de autoridad incontestable que obligó a Leandro a contener la respiración. El señor Weber dice que, si el respeto por su inversión es tan genuino, ¿por qué lo hacen perder el tiempo con aficionados que no saben comunicarse? Tradujo Elena al español, sin desviar la vista hacia Leandro, con una voz analítica, fría y estrictamente profesional. Antes de que el exhausto desarrollador pudiera asimilar el tremendo impacto de la situación, ella volvió a fijar sus fríos ojos en el monitor y respondió con una fluidez asombrosa en japonés. Sato-san, kiki kanri ni oite koso, sisutemu no ont no kijin sagas mei saremasu. Señor Sato, es precisamente en la mitigación de crisis cibernéticas donde se demuestra la verdadera arquitectura y robustez de un software. La respuesta fue un dardo envenenado de pura genialidad técnica y diplomática. Argumentaba que el caos momentáneo de los servidores no era una falta de profesionalismo, sino una demostración en vivo de la resistencia de su encriptación. En la pantalla, el principal inversor alemán frunció el ceño, exigiendo saber qué estaba pasando con un tono gutural y visiblemente alterado. Antes de que Hugo, el espía y títere de su esposa, pudiera volver a entrar en pánico,
Elena giró el rostro ligeramente hacia el micrófono de condensador. Beber, die Versorgungsdienst bedauerlich, aber unsere Finanzierung und kryptografischen Garantien bleiben unerschütterlich. Señor Weber, el retraso en la red es lamentable, pero nuestras garantías criptográficas y financieras siguen siendo inquebrantables, disparó Elena en un alemán perfecto, con un acento tan nativo y educado que el magnate europeo guardó silencio de inmediato, ajustándose las gafas con evidente estupor. Leandro sentía que estaba alucinando. La presión asfixiante en su pecho, aquella que le recordaba constantemente las cadenas de su tóxico matrimonio, se había esfumado, siendo reemplazada por una conmoción absoluta. Estaba maravillado. Miraba a esa mujer, a esa técnica de redes cuyo rostro había ignorado durante meses en los pasillos de madrugada, dominar a los titanes de la tecnología global con la naturalidad de quien simplemente respira. Hugo, humillado y lívido, intentó intervenir de nuevo, temiendo que Leandro lograra su objetivo de vender y escapar. Leandro, esto es altamente irregular. No podemos permitir que la chica de los cables. Elena lo interrumpió de tajo. Esta vez sí clavó su mirada en él. Sus ojos eran témpanos de hielo absoluto. No necesitó elevar el volumen de su voz, la autoridad le sobraba. Si usted articula una sola sílaba más, Hugo, el Fondo Soberano Emiratí retirará su oferta de compra. El jeque acaba de preguntar en el chat privado si esta mediocridad de interrupciones es la norma en el liderazgo corporativo de esta empresa. Se lo voy a contestar en árabe clásico. Le sugiero que cierre la boca, se siente y tome notas. Hugo se desplomó en su silla de diseño como si le hubieran cortado de tajo los hilos a una marioneta. Leandro no pronunció palabra. Estaba hipnotizado. La majestuosidad intelectual de esa mujer contrastaba violentamente con sus guantes antiestáticos y su ropa táctica desgastada. Era, sin lugar a dudas, un ángel guardián disfrazado con el uniforme más humilde de su empresa, enviada para asegurarle su pasaje hacia una nueva vida lejos de Valeria. Durante los siguientes 3 minutos, Elena tomó el control absoluto y despótico de la venta de la patente, una transacción de 50 millones de euros. Calmó al socio japonés, apaciguó las dudas técnicas de Weber y respondió a las exigencias de ciberseguridad del representante ruso en un fluido y contundente dialecto moscovita. Fue un despliegue de poder, intelecto y precisión quirúrgica que Leandro Vargas jamás había presenciado en sus 2 décadas de carrera en Silicon Valley y Europa. Finalmente, el señor Sato asintió en la pantalla. Hizo una leve y solemne reverencia con la cabeza hacia la cámara, un gesto de respeto profundo y sincero que no iba dirigido a Leandro, sino a la mujer en ropa de trabajo que acababa de salvar el trato del siglo. El consorcio acepta los términos del acuerdo de adquisición total, Leandro, dijo Elena en español, su tono regresando a la neutralidad más absoluta y distante. Enviarán los repositorios y los contratos finales para la firma criptográfica en 10 minutos. La interfaz de la videollamada se cerró, dejando únicamente el logotipo de la empresa flotando en la penumbra del cuarto de servidores. El silencio que inundó el espacio no era de tensión, sino de una conmoción sísmica y reveladora. Leandro respiraba de forma agitada, mirándola como si se tratara de una aparición divina. Era libre. Por fin tenía el capital para desaparecer, firmar el divorcio desde el extranjero y empezar a vivir. Quería hablar, quería gritar de puro alivio, quería ofrecerle la mitad de su nueva fortuna en ese preciso instante. Iba a abrir la boca para preguntarle su nombre completo, de qué academia secreta había salido, cómo demonios había logrado orquestar la sinfonía de los 8 idiomas. Pero antes de que pudiera formular una sola vocal, Elena le dio la espalda. Levantó su pesado bote de aire comprimido. Apuntó hacia el panel de conexiones lleno de polvo y, con movimientos metódicos y mecánicos de sus guantes de goma, comenzó a limpiar los puertos Ethernet como si no hubiera pasado absolutamente nada. Como si no acabara de asegurar la libertad de un hombre, como si Leandro simplemente no existiera. El fuerte siseo del aire a presión cortó el silencio sepulcral de la sala. El polvo voló sobre los equipos importados y Elena,
con la espalda completamente recta y un perfil impenetrable, revisó los cables con la misma exactitud con la que acababa de desarmar a los tiburones tecnológicos más despiadados de Asia y Europa. Cada movimiento de sus manos era una bofetada invisible al frágil ego de los hombres de traje que la rodeaban. Leandro Vargas seguía anclado a su asiento, incapaz de articular palabra. Su cerebro de ingeniero, acostumbrado a compilar códigos complejos en milisegundos, estaba colapsado. Observaba a esa enigmática mujer como si fuera una entidad de otra galaxia. ¿Quién era realmente? ¿Cómo era humanamente posible que una operaria de mantenimiento de redes dominara el vocabulario financiero y tecnológico en japonés, alemán, ruso y árabe con la elocuencia de un jefe de Estado? De pronto, las pesadas puertas biométricas de la sala se abrieron de golpe. 3 auditores externos, con trajes a la medida y gruesos maletines bajo el brazo, irrumpieron en el recinto. Eran los abuesos legales de su esposa, ignorantes del milagro liberador que acababa de ocurrir a puerta cerrada. Al entrar y ver los monitores principales apagados, el triunfo y la malicia inundaron sus rostros. Leandro, detectamos que la conexión segura con Frankfurt se cortó desde nuestro servidor, exclamó el líder de los auditores, acercándose con aires de superioridad a la mesa de cristal. ¿Qué pasó con la junta? ¿El intérprete de emergencias llegó? ¿O finalmente perdieron la oportunidad? Antes de que Leandro pudiera saborear el placer de desmentirlos, la mirada del estirado abogado se desvió hacia la figura vestida de negro con herramientas en el cinturón. Su expresión de fingida preocupación se transformó instantáneamente en un desprecio clasista. ¿Qué demonios hace una simple técnica de cableado aquí durante una auditoría crítica? Escupió el auditor, mirando a Elena con absoluto asco. Sal de aquí inmediatamente. ¿No ves que estamos hablando de millones de euros? Lárgate, no tienes el nivel de seguridad para pisar esta planta. Hugo, el cuñado que aún estaba pálido, sudoroso y temblando de humillación en su silla, vio en la agresión del recién llegado una oportunidad de oro para recuperar algo del estatus y la hombría que Elena le había arrebatado. Se puso de pie de un salto, ajustándose el cuello de su costosa camisa italiana, intentando proyectar una falsa autoridad. «Exacto, largo de aquí», le gritó Hugo a Elena, señalando la salida con un dedo acusador. «Te voy a despedir personalmente. Seguridad te va a echar a la calle por intromisión en un área de alta confidencialidad». Elena detuvo su mano. El bote de aire comprimido quedó inmóvil sobre el servidor. Ella no se encogió, no agachó la mirada, ni balbuceó disculpas apresuradas como habrían hecho otros técnicos de soporte, aterrorizados ante la perspectiva de perder un sueldo miserable. Lentamente, Elena giró el rostro hacia Hugo. Lo escrutó de arriba abajo con una frialdad tan absoluta, tan matemáticamente calculada, que el arrogante cuñado retrocedió medio paso por puro instinto de supervivencia. En los oscuros ojos de esa mujer no había una pizca de miedo, al contrario, destilaban una profunda y genuina lástima. El acuerdo de confidencialidad y la estricta auditoría de seguridad estipulan que la conexión debe abortarse si hay personal sin nivel de acceso en la sala. Hugo, dictaminó Elena, su voz sonando suave pero afilada como el filo de un bisturí. Sin embargo, según la excepción de los protocolos encriptados que acabo de autorizar verbalmente con el señor Sato a través de un canal paralelo, la restricción física queda temporalmente anulada. Quizás debería usted molestarse en leer los esquemas de arquitectura de red de la empresa que intenta controlar antes de ponerse a gritar. Los 3 abuesos legales recién llegados se quedaron petrificados. Se cruzaron miradas cargadas de confusión. ¿Excepciones de seguridad? ¿Protocolos anulados en tiempo real? ¿De qué demonios estaba hablando esa simple técnica de cableado? Suficiente. El rugido de Leandro Vargas resonó contra las paredes insonorizadas del cuarto de servidores. El desarrollador se incorporó despacio, apoyando ambas palmas sobre el cristal templado de la mesa. Su voz, grave y cargada con toda la furia contenida de años de un matrimonio opresivo y asfixiante, no iba dirigida a la mujer, sino a los parásitos que su esposa había enviado para vigilarlo.
Si alguno de ustedes, burócratas incompetentes, vuelve a levantarle la voz a esta operaria, les juro que me encargaré personalmente de que no vuelvan a pisar una empresa de tecnología en toda Europa, ni siquiera para instalar un mísero router. ¿Queda claro? Hugo tragó saliva con un sonido ruidoso y patético. Los otros 3 auditores asintieron, pálidos y enmudecidos, incapaces de procesar por qué el genio fundador estaba protegiendo a una empleada de mantenimiento con tanta ferocidad. Leandro rodeó lentamente la isla de equipos informáticos. Sus zapatillas deportivas apenas emitían un leve roce contra el suelo técnico. Se detuvo a escasos 2 metros de Elena. Por primera vez en muchos años, Leandro, el prodigio que no temía a ningún reto lógico, se sintió genuinamente intimidado. ¿Quién eres realmente?, inquirió Leandro. Su tono había perdido cualquier rastro de la tensión anterior, siendo reemplazado por una intriga densa, genuina y abrumadora. Elena no alteró su expresión en lo más mínimo. Tomó su bote de aire comprimido, lo enganchó en el mosquetón de su cinturón táctico y guardó su terminal portátil en una funda negra de lona. Se quitó los pesados guantes antiestáticos con un movimiento ágil y seco, revelando unas manos delgadas, marcadas por el roce del metal y los conectores, pero dotadas de movimientos de una elegancia innegable. Soy la analista de infraestructura número 428, Leandro. Mi guardia nocturna termina en 10 minutos y aún debo terminar de configurar las frecuencias 5G en el sistema router OS de los enrutadores MikroTik del 7º piso. Con su permiso. Sin aguardar una réplica, Elena agarró el asa de su pesada maleta de herramientas y avanzó. Las ruedas de goma chirriaron suavemente contra el piso mientras se dirigía hacia la salida, partiendo en 2 al grupo de encorbatados que se apartaron de su camino como si ella fuera la dueña absoluta del corporativo. Leandro la observó desaparecer por el pasillo iluminado con luces LED. Su corazón latía con un vigor y una adrenalina que no experimentaba desde su juventud. Esa misteriosa mujer no solo acababa de blindar su patrimonio y asegurar la financiación para su inminente fuga, acababa de hacer añicos su percepción del mundo. Leandro, susurró Hugo, visiblemente aterrorizado por la posibilidad de haber arruinado los planes de control de su hermana Valeria. ¿Qué hacemos ahora? Leandro ni siquiera se dignó a mirarlo. Sus pupilas seguían clavadas en el umbral vacío de la puerta. Desconecten los servidores y lárguense, ordenó con una frialdad glacial. Y dile al jefe de seguridad que quiero a esa técnica en mi taller privado. Ahora mismo. La lealtad y la brillantez no son cosas que ustedes entiendan. El taller privado de Leandro, oculto en el nivel subterráneo más profundo del edificio, era un santuario dedicado a la ingeniería y a su libertad. Lejos del lujo pretencioso de las oficinas ejecutivas, era un espacio de estética industrial impecable, iluminado por luces de halógeno. En el centro, contrastando con los bancos de trabajo repletos de placas base, descansaba la verdadera joya de su escape, un impoluto BMW E46 negro, restaurado con obsesiva precisión, luciendo componentes Amtrak relucientes y unas placas de matrícula extranjeras ya instaladas. Era un lugar diseñado para hacer realidad su fuga, un búnker inexpugnable para las garras de su mujer. Leandro aguardaba de pie junto a la carrocería pulida del vehículo, con los brazos cruzados a la espalda. El sonido mecánico de la puerta de seguridad de acero al deslizarse lo hizo girar. Elena entró. No se había despojado de su ropa táctica oscura ni de su pesado cinturón de herramientas. Sus botas de trabajo pisaron el inmaculado suelo de resina epoxi sin mostrar el menor atisbo de asombro. Su postura era firme, su barbilla, alta. No le prestó atención a las complejas pantallas de código, ni al imponente capó del BMW, ni a los costosos equipos de soldadura. Miró directamente a los ojos de Leandro. Me mandó llamar escoltada por seguridad, Leandro, afirmó ella, con voz neutra. Leandro caminó hacia un robusto banco de herramientas de acero inoxidable y se apoyó en él. Le hizo un gesto con la mano hacia unos taburetes de diseño industrial. Toma asiento, por favor.
Prefiero mantenerme de pie. Mi tiempo de descanso es sumamente limitado. Leandro dejó escapar una leve sonrisa seca, una mezcla de total incredulidad y fascinación. Ese tono de permanente desafío lo desarmaba por completo. Estaba demasiado acostumbrado a la sumisión obligada y al espionaje en su propia casa. Muy bien, seré directo entonces, dijo Leandro, abriendo una caja fuerte empotrada en el muro de hormigón. Sacó una elegante chequera internacional y una pluma de titanio. Lo que hiciste allá arriba fue algo fuera de este mundo. Salvaste la venta de la patente, salvaste mi futuro. Mis inútiles auditores estuvieron a punto de dinamitar mi única salida de este infierno, y tú los anulaste. Revisé los logs de la terminal de recursos humanos mientras bajabas. Sé que te llamas Elena Navarro. Elena no parpadeó. Permaneció en un silencio sepulcral, aguardando. Elena, no soy ciego ni soy un idiota, prosiguió Leandro, desenroscando la tapa de su pluma. Sé reconocer el genio absoluto cuando me pasa por encima. No logro entender por qué una mujer con tu nivel cognitivo, con ese dominio lingüístico perfecto y una comprensión tan profunda de las leyes de encriptación internacional, está configurando redes en el turno de madrugada. Y, para serte sincero, no me importa nada tu pasado, me interesa tu futuro. Leandro comenzó a trazar su firma. El rasgueo de la punta de titanio sobre el papel grueso era el único sonido perceptible en el inmenso garaje, junto al suave zumbido del sistema de ventilación. Te ofrezco el puesto de directora de operaciones globales en la nueva corporación que fundaré en Nueva Zelanda. Hoy mismo mandaré a Hugo al diablo, legalmente hablando. Tendrás control total sobre la infraestructura, un laboratorio propio de máxima tecnología, seguridad privada para ti y los tuyos, y un salario de entrada que, bueno, digamos que garantizará que no tendrás que crimpar un solo cable de red nunca más en tu vida. Leandro arrancó el cheque del talonario. Lo deslizó sobre el techo pulido del BMW E46 hasta dejarlo justo frente a ella. Era un cheque internacional de su cuenta secreta, ya firmado por él. Solo faltaba que ella rellenara la cantidad, un pasaporte directo a la libertad financiera, un billete premiado entregado en un entorno de cromo y gasolina. Escribe la cifra que consideres justa por haber salvado mi escape y mi imperio, sentenció Leandro, reclinándose contra el coche deportivo con una sonrisa de absoluta satisfacción. Leandro sonrió, completamente seguro de haber restaurado el orden natural del universo. En su experiencia, especialmente tras años lidiando con los chantajes emocionales y financieros de Valeria, el dinero al final siempre lo arreglaba todo. Era la llave maestra para cualquier puerta. Elena miró el documento bancario internacional y luego alzó la vista hacia Leandro. Su rostro no exhibió alivio, ni gratitud, ni siquiera una pizca de sorpresa. Lo que mostró fue una profunda, gélida y desgarradora decepción. Lentamente, la técnica extendió su mano sin guante y tomó el valioso rectángulo de papel. Leandro ensanchó su sonrisa, aguardando el inevitable y sumiso agradecimiento. Pero en lugar de guardarlo en uno de sus bolsillos, los dedos de Elena pinzaron los bordes del cheque con un movimiento firme y, sin desviar sus pupilas de los ojos del ingeniero, lo rasgó por la mitad. El agudo sonido del grueso papel rompiéndose resonó en el inmenso garaje subterráneo como el chasquido de un látigo. Leandro pegó un respingo contra la chapa de su coche, y su sonrisa triunfal se borró de un plumazo. ¿Qué demonios estás haciendo?, exclamó atónito, sintiendo que perdía el control de la situación. Acabas de hacer trizas tu libertad. Te estoy ofreciendo la salida perfecta, la vida que una mente como la tuya merece tener. Elena dejó caer los 2 pedazos del cheque sobre el inmaculado capó negro del E46. Resbalaron sobre la pintura pulida como hojas muertas en otoño. ¿Usted realmente cree que el mundo entero y la lealtad humana tienen una etiqueta de precio, verdad, Leandro? La voz de Elena era un murmullo denso, cargado de un resentimiento tan antiguo y arraigado que al desarrollador se le heló la sangre. ¿Cree que, porque acaba de asegurar 50 millones en una cuenta suiza,
puede comprar la moral de los que cobramos por horas. Está proyectando su propia desesperación. Te estoy ofreciendo el respeto y el estatus que los inútiles de allá arriba te niegan. Gritó Leandro, irguiéndose de golpe, ofendido hasta la médula de sus huesos. Me está ofreciendo un soborno para limpiar su propia conciencia y su ego, magullado por los maltratos de su esposa, replicó Elena, dando un paso decidido hacia él, su presencia llenando repentinamente todo el enorme taller industrial. Hoy hablé por usted en esa sala de servidores. Lo hice porque leí en la red los reportes de contingencia de su tecnología. Vi que, si ese código no se vendía a tiempo a un tercero seguro, los algoritmos de predicción caerían en manos del conglomerado sin escrúpulos de Valeria. Millones de usuarios quedarían expuestos al tráfico de datos por la pura avaricia de su familia política. Hablé para proteger a esa gente en la red, Leandro, no para asegurarle su cómodo divorcio. Leandro se quedó mudo, completamente paralizado por la aplastante fuerza moral de aquella analista. Yo no soy su mercenaria personal. Configuro sus enrutadores, sí, pero mi integridad no le pertenece. Mi intelecto acaba de asegurar su huida, sus millones y su pasaje a Nueva Zelanda. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las palmas sobre el frío metal del vehículo, acercando su rostro al del genio tecnológico. Sus ojos brillaban con una furia contenida que amenazaba con desbordarse, pero su voz se mantuvo firme, sin temblar ni una sola vez. Pero todo el dinero de sus cuentas secretas en paraísos fiscales no puede salvar a mi familia de lo que su primer software de vigilancia les hizo. El silencio que cayó sobre el garaje blindado fue asfixiante, más pesado que el plomo. Leandro sintió que el suelo de epoxi desaparecía bajo la suela de sus zapatillas. ¿De qué? ¿De qué demonios estás hablando? Balbuceó Leandro, con la arrogancia evaporada por completo. ¿Qué les hice yo a tu familia? Elena se enderezó lentamente. Su mirada se transformó de nuevo en 2 bloques de hielo polar. Guarde su dinero para costearse buenos abogados en el extranjero, Leandro. O guárdelo para aquellos que no tienen memoria. Porque yo no olvido. Elena dio media vuelta y caminó hacia la pesada puerta de acero de seguridad. No miró atrás ni por un segundo. Salió del búnker subterráneo y el portón se cerró herméticamente a sus espaldas, dejando al ingeniero más brillante de Europa completamente solo, aterrorizado por un fantasma de su propio código del pasado que acababa de materializarse frente a él. Siguiendo la estela invisible de la mujer, la atención de Leandro recayó en los 2 pedazos del cheque que descansaban sobre la carrocería. Leandro Vargas, el hombre que creía tener calculado cada milisegundo de su espectacular fuga, no podía apartar la mirada de ese papel roto. Era un trozo de papel inservible ahora, pero pesaba sobre su conciencia como un bloque de tungsteno. El eco de las palabras de Elena aún rebotaba contra los bancos de trabajo y las paredes de hormigón de su taller. Todo el dinero de sus cuentas secretas no puede salvar a mi familia de lo que su primer software de vigilancia les hizo. Leandro apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron y crujieron. Se abalanzó sobre su mesa de trabajo y tecleó una secuencia en un teclado mecánico. Activando un canal de voz encriptado en la dark web, una conexión que no pasaba por los servidores centrales ni dejaba rastro para los espías de su esposa. Marcó un alias de 3 letras. Mateo. Conéctate a los monitores de mi taller ahora mismo. Y despliega absolutamente toda tu artillería de rastreo de datos. Menos de 15 segundos después, la pantalla central de 80 pulgadas parpadeó y cobró vida, mostrando una interfaz negra con líneas de código verde y una ventana de comunicación de voz. Mateo, conocido en el submundo digital como el Cuervo, era el rastreador privado de Leandro, un prodigio agorafóbico experto en desenterrar las huellas cibernéticas más ocultas de corporaciones y agencias gubernamentales. Si alguien dejaba un rastro de un solo byte en cualquier lugar del planeta, Mateo sabía en qué servidor estaba alojado. Quiero saber absolutamente todo sobre la analista de infraestructura número 428, ordenó Leandro, sin molestarse en saludar, paseando frenéticamente frente a la pantalla.
Su nombre es Elena Navarro. No quiero la basura de reporte que tiene recursos humanos. Quiero su huella digital entera desglosada en este monitor. ¿Quién es realmente? ¿De qué laboratorio salió? ¿A quién protege? ¿A quién odia? Y, sobre todo, ¿por qué me odia a mí con esa intensidad? Mateo emitió un zumbido afirmativo. En la pantalla, múltiples terminales empezaron a abrirse, ejecutando rutinas de búsqueda con una velocidad vertiginosa. El garaje quedó sumido en un silencio tenso, solo roto por el sonido de los potentes ventiladores refrigerando los procesadores y la respiración agitada de Leandro, que caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado. Pasaron 20 minutos. Luego 30. El cursor en la terminal de Mateo parpadeaba erráticamente, y su voz metálica denotaba un evidente desconcierto. Leandro, esto no tiene ninguna lógica, murmuró el hacker por fin, abriendo el micrófono con una mezcla de frustración y asombro. Los datos oficiales de tu empresa dicen que es una mujer soltera de 30 años, que no terminó la universidad, contratada hace 6 meses a través de una agencia de trabajo temporal para cubrir las guardias de madrugada y hacer mantenimiento de hardware. No me leas el maldito cuento de hadas de la agencia temporal. Estalló Leandro, propinándole un puñetazo a la mesa de acero inoxidable con la palma abierta. Esa mujer acaba de orquestar una venta de 50 millones de euros en 4 idiomas distintos, manejando protocolos criptográficos como si ella misma hubiera inventado la red. Destruyó a los tiburones legales de mi mujer con 2 frases sobre regulaciones internacionales. Busca más profundo, maldita sea. Revienta los nodos que hagan falta. Mateo guardó silencio y activó un script mucho más agresivo. Las líneas de código volaron sobre el fondo negro del monitor gigante, saltándose los cortafuegos comerciales e infiltrándose en bases de datos clasificadas de inteligencia internacional y defensa cibernética. La enorme pantalla parpadeó en negro durante unos agónicos segundos antes de inundarse de documentos escaneados con el nivel Top Secret, artículos de revistas científicas restringidas y registros militares con sellos oficiales. «Madre de Dios», susurró Mateo a través de los altavoces, su voz temblando por la impresión. Leandro se detuvo en seco frente a la pantalla. Sus ojos se clavaron en los expedientes desplegados. Entre toda la montaña de información clasificada, no había ni una sola foto de una joven operaria tirando cables Ethernet ni vistiendo un simple uniforme de mantenimiento técnico. La imagen principal que acaparaba la pantalla mostraba a Elena Navarro hace apenas un lustro, vistiendo un impecable traje táctico gris con el emblema de la OTAN bordado en el hombro. Llevaba el cabello recogido con severidad, irradiaba una postura de mando absoluto y, colgando de su cuello, lucía una placa de identificación de nivel de acceso 5. Estaba de pie junto a un rack de servidores en el cuartel general de ciberdefensa aliada en Bruselas, señalando un diagrama de red cifrada mientras varios generales la escuchaban con total atención. Elena Navarro no es una operaria de mantenimiento. Leandro. La voz robótica de Mateo se quebró ligeramente al procesar el expediente clasificado. Fue la arquitecta jefe de infraestructura criptográfica para inteligencia europea. Domina lenguajes de programación obsoletos y de vanguardia como si fueran su idioma materno. Tiene 3 doctorados en ingeniería de redes, criptografía cuántica y seguridad nacional. En 2021, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense intentó ficharla por una cifra de 7 dígitos tras descubrir que ella sola había contenido un ataque de denegación de servicio masivo contra el Banco Central Europeo. Leandro sintió que el oxígeno abandonaba el garaje subterráneo. Se dejó caer lentamente sobre un taburete industrial, incapaz de asimilar el abismo insondable que separaba a la eminencia de la fotografía de la empleada que limpiaba los puertos Ethernet de su empresa de madrugada. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Leandro con un hilo de voz, el terror puro y duro comenzando a asfixiarle la garganta. Alguien con ese cerebro, con ese nivel de poder e influencia internacional, no termina ponchando cables en un edificio comercial de Madrid por simple diversión. ¿La hackearon? ¿Cometió traición? ¿La expulsaron?
Mateo chasqueó la lengua a través del micrófono, mientras sus algoritmos escaneaban a la velocidad de la luz los registros bancarios encriptados y los movimientos migratorios que aparecían en cascada en la pantalla gigante. No. Ella renunció. Literalmente, desapareció de la faz de la tierra en la cúspide absoluta de su carrera militar. Abandonó Bruselas de la noche a la mañana. Subastó su residencia inteligente en Bélgica. Liquidó todas sus cuentas de inversión en paraísos fiscales. Vendió hasta sus patentes privadas. Cada centavo, millones de euros, fue transferido a cuentas de fideicomisos médicos en España. Y luego, borró su rastro profesional de todos los servidores. Se volvió un fantasma digital. Solo registros de trabajos manuales esporádicos, cobrando en efectivo bajo el radar, hasta que aceptó la subcontrata de operaria nocturna en tu edificio hace 6 meses. Leandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas, sintiendo un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal. La imagen de Elena, rasgando el cheque de 50 millones sobre el capó del BMW, volvió a golpear su mente con la fuerza de un martillo hidráulico. Ahora entendía por qué no le había temblado el pulso. Ella ya había sido dueña del mundo, ya había nadado en dinero, poder e influencia global, y había decidido incinerarlo todo sin mirar atrás. El dinero fue transferido a fideicomisos médicos, repitió Leandro, atando cabos, la ansiedad oprimiéndole el pecho de tal forma que le costaba respirar. Mateo, revienta a los servidores de sanidad. Busca a su familia inmediata. ¿Qué tragedia la obligó a enterrarse viva bajo el nombre de una simple empleada temporal? Y, por el amor de Dios, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? El teclado de Mateo repiqueteó frenéticamente en el otro extremo de la línea. La pantalla gigante de 80 pulgadas mostró un certificado de defunción. Su hermano mayor falleció hace 3 años. Suicidió, anunció Mateo con voz monótona. Pero eso no fue lo que la llevó a la ruina financiera y la clandestinidad. ¿A quién protegía entonces? La imagen en la pantalla dio paso a un registro clínico sellado. Apareció una fotografía médica de un adolescente de unos 16 años, pálido y confinado a una silla de ruedas motorizada de alta tecnología. Su sobrino, sentenció Mateo con un tono que helaba la sangre. El hijo de su difunto hermano. Prepara tu equipo móvil, Mateo, y pásame las coordenadas. Creo que necesito ver la realidad fuera de mi código. La lluvia caía con furia inclemente sobre el parabrisas del Audi A8 blindado que Leandro había sacado de su garaje secreto. Pasaba de la 1 de la madrugada, y el sedán de lujo estaba estacionado en la penumbra de una callejuela lúgubre y agrietada en la zona industrial sur de Madrid, un universo de miseria alejado del pulcro distrito tecnológico donde Leandro reinaba. Desde el asiento del conductor, oculto por los cristales polarizados de alta opacidad, Leandro miraba fijamente la fachada desconchada y lúgubre de una residencia estatal de cuidados crónicos severos. El brillante desarrollador, acostumbrado a los entornos asépticos, al café de especialidad y a las cuentas millonarias, sentía verdaderas náuseas. El hedor a abandono y desolación parecía filtrarse a través del sistema de filtrado de aire del vehículo. En la pantalla de la consola central, la voz de Mateo seguía desgranando datos a través de la red segura. Este es el agujero, confirmó el hacker en voz baja. El chico se llama David, tiene 16 años. Padece una enfermedad neurodegenerativa extremadamente agresiva y atípica. El tratamiento no frena el deterioro, pero previene los episodios de dolor agudo y ralentiza el colapso pulmonar. Requiere una monitorización neurológica constante y un soporte vital que cuesta decenas de miles de euros mensuales. Leandro no contestó. Sus ojos no se despegaban de las destartaladas puertas de aluminio del centro de salud. De pronto, los cristales de la puerta se abrieron hacia afuera. La figura de Elena Navarro se dibujó bajo la luz mortecina e intermitente de la farola de la calle. Ya no llevaba el arnés táctico ni sus botas de trabajo, sino unos vaqueros gastados y el forro polar azul de su uniforme de limpieza nocturna.
Llevaba una chaqueta impermeable raída para combatir el viento helado y empujaba con todo su cuerpo una pesada silla de ruedas adaptada. Sentado en ella estaba David. El adolescente estaba envuelto en una pesada manta térmica. Su rostro demacrado colgaba de lado, apoyado contra un soporte acolchado. De la base de la silla sobresalía una complicada unidad de ventilación portátil que zumbaba ruidosamente, y que Elena se esforzaba por mantener equilibrada mientras sorteaba los baches de la acera con una torpeza impuesta por el agotamiento total. La superdotada ingeniera criptográfica que, apenas unas horas antes, había humillado a los tiburones corporativos más despiadados de Europa con una arrogancia intelectual apabullante, ahora se arrastraba bajo la tormenta invernal para mantener a su sobrino con vida un día más. Su rostro, antes inescrutable, ahora estaba contraído por la fatiga extrema, su espalda, curvada bajo el peso de un castigo infinito. Leandro sintió un nudo de acero oprimiéndole la laringe, un dolor tan agudo y físico que lo obligó a llevarse la mano al esternón. Jamás, en toda su calculada y estructurada vida, había presenciado un sacrificio tan brutal y desinteresado. Vio a Elena detenerse un instante bajo la cortina de lluvia para ajustar los tubos del respirador de su sobrino, besando su frente húmeda y susurrándole palabras inaudibles que, a pesar de la distancia, irradiaban una devoción que destrozaba el alma. La liquidación de todos sus activos europeos apenas cubrió los primeros 18 meses de cuidados intensivos privados y adaptaciones neurológicas, continuó Mateo, leyendo el expediente remoto. Cuando agotó hasta su último céntimo, recurrió a la póliza de seguro médico de cobertura total e ilimitada que su difunto hermano había contratado 15 años atrás para blindar a su hijo. Una póliza diamante diseñada a prueba de desastres biológicos. Leandro apartó la vista del cristal empañado y miró fijamente la consola central. La humedad repentina en sus ojos evidenciaba que la muralla de cinismo del desarrollador de software comenzaba a derrumbarse a un ritmo alarmante. Mateo, usa la lógica, replicó Leandro, su voz temblando por una furia naciente. Si el hermano dejó una póliza premium de cobertura total, ¿por qué demonios ella está haciendo turnos dobles limpiando teclados y por qué tienen a ese chico ingresado en este matadero estatal que se cae a pedazos? Esa póliza de grado diamante debió blindarlo absolutamente todo. Debió salvarlos. Mateo detuvo la transferencia de datos. El suave zumbido del disco duro externo fue el único sonido en la llamada. La voz del hacker, a través de los altavoces del Audi, perdió todo su habitual sarcasmo, solo quedaba el frío peso de la cruda realidad. El seguro corporativo jamás desembolsó un solo euro, Leandro. La empresa aseguradora ejecutó una cláusula oculta de exclusión masiva. Un tecnicismo burocrático sobre variaciones genéticas no catalogadas. Los peritos de la propia compañía retorcieron la terminología para clasificar el colapso pulmonar del adolescente como una condición hereditaria no asegurada. Rechazaron la cobertura premium, bloquearon el acceso a los fármacos neuroprotectores, y los arrastraron a un laberinto judicial de más de 2 años para desangrarla financieramente. Resistió hasta que Elena Navarro no tuvo ni un céntimo para pagar a los bufetes de abogados europeos. Leandro escuchaba, sintiendo que el pecho le ardía de rabia. La injusticia más ruin le revolvía el estómago. Él era un hombre frío, obsesivo, capaz de abandonar a su propia esposa sin remordimientos, pero aborrecía la estafa institucional. ¡Malditos buitres! Rugió Leandro en la oscuridad de la cabina, golpeando el volante forrado en cuero con ambas manos. Arruinaron a un genio de la tecnología y a una familia entera por pura codicia burocrática. Dime el nombre de esa filial de seguros, Mateo. Voy a desatar a mis abogados contra ellos, voy a hackear sus servidores. Voy a hacer que le paguen a esta ingeniera hasta el último céntimo que le saquearon con intereses punitorios. Dime el maldito nombre de la aseguradora. Mateo no respondió de inmediato. El silencio en la llamada segura parecía volverse físico, aplastante. El hacker, que jamás vacilaba al hablar, tragó saliva audiblemente. Dime el maldito nombre, Mateo. Es una orden.
Mateo soltó el aire acumulado en sus pulmones. Sentinel Health Data, Leandro. El nombre quedó flotando en la fría atmósfera del vehículo blindado. El corazón de Leandro omitió un latido. La furia arrolladora y justiciera se apagó de un soplazo, siendo sustituida por un silencio sepulcral, un vértigo aterrador que amenazaba con succionarlo hacia el centro de la tierra. Sus pupilas se dilataron en la penumbra. Su respiración se detuvo en seco. Leandro Vargas conocía perfectamente ese nombre. Lo conocía mejor que las líneas de código de su primer gran proyecto. Lo conocía porque era la corporación que su esposa, Valeria, dirigía con mano de hierro, y de la cual él mismo seguía siendo el director de arquitectura de datos y principal accionista minoritario. Sentinel Health Data no era un competidor remoto, era el pilar financiero sobre el que descansaba la fortuna de su propia familia política. No. Susurró Leandro, el pavor bloqueándole la laringe, la sangre abandonando su rostro curtido. No, no puede ser verdad, Mateo. La orden de denegación masiva de la póliza de David Navarro tiene una firma criptográfica de autorización del nivel ejecutivo más alto, Leandro. La voz de Mateo martilleaba la conciencia del desarrollador inexorable. Fue procesada hace 3 años, durante la brutal actualización del software de detección de fraudes, la misma actualización algorítmica que tú diseñaste para salvar a la filial de las pérdidas por pacientes terminales. La pantalla de la consola central parpadeó y Mateo desplegó un documento digital. Era el registro del algoritmo de rechazo automático, el mismo código que había condenado al joven David al matadero estatal y a Elena a la miseria más absoluta. Al final del bloque de código, autorizando la purga que había destruido el mundo de esa mujer, estaba la firma digital inconfundible, trazada en verde brillante. Era su propio identificador de desarrollador, L-Vargas-Ruth. El golpe fue devastador. El ruido de la tormenta azotando el techo de aluminio del Audi se transformó en un estruendo ensordecedor. La pantalla táctil reflejaba su identificador. Leandro Vargas, arquitecto jefe, había compilado esa actualización. Ese estúpido, rápido e irreflexivo parche de optimización de datos de hace 3 años. Leandro apretó los párpados, sintiendo que el oxígeno del coche había sido succionado al vacío. Una náusea profunda, oscura y nauseabunda subió desde su estómago hasta la base del cuello. De repente, un recuerdo venenoso y nítido cruzó por su memoria. Recordó perfectamente la madrugada en que desplegó ese algoritmo. Estaba en su oficina acristalada de Madrid, consumiendo bebidas energéticas. Rodeado de los auditores de su mujer que lo presionaban. Le habían exigido crear un protocolo de optimización de riesgos. Le explicaron que la matriz médica estaba perdiendo millones de euros al año sosteniendo tratamientos paliativos ineficientes. Le entregaron una base de datos con miles de variables, códigos médicos complejos y umbrales de gasto. Él no leyó ni un solo historial clínico humano. No preguntó por el impacto real en una sola familia. Simplemente aplicó sus fórmulas matemáticas de probabilidad de gasto, escribió las líneas de código, pulsó Enter y subió la actualización a los servidores centrales. Para él, en aquel momento cegado por la ambición tecnológica, solo eran bytes de información, variables de gasto y eficiencia de rendimiento. Eran datos que debían filtrarse para mantener contenta a Valeria y a su junta directiva. ¿Leandro? La voz de Mateo rompió el silencio, sonaba inusualmente solemne. ¿Quieres que corte la transmisión? Leandro abrió los ojos. Lágrimas gruesas y calientes, de pura y absoluta desesperación, comenzaron a surcar sus mejillas. El genio calculador, el hombre que creía que el dinero y el código limpio lo resolvían todo, el mismo que no había derramado una lágrima al descubrir las infidelidades de su esposa porque el llanto entorpecía la lógica, se desmoronó por completo contra el volante de su coche deportivo. Yo armé el arma, Mateo, sollozó Leandro, la voz rasgada por un llanto ronco. Yo escribí el código que los está matando. Yo obligué a la mente más brillante de Europa a limpiar polvo de mis malditos servidores.
Yo estaba financiando mi fuga al paraíso sobre la agonía de su sobrino. Afuera, a través de la ventana empañada, Leandro vio cómo Elena acomodaba la pesada silla de ruedas de David en la parte trasera de una furgoneta de transporte adaptada para discapacitados. Lo protegía del aguacero con su propio abrigo, asegurando las correas del soporte vital con manos entumecidas por el frío y el agotamiento. La furgoneta arrancó y desapareció tragada por la niebla y la tormenta. No fue un diseño con malicia, Leandro, intentó razonar Mateo, aunque el propio hacker sonaba abrumado por la revelación. Fue una optimización de base de datos. Una negligencia en los parámetros del algoritmo. Tú no sabías qué rostros había detrás de esas variables de coste. Ese es exactamente el problema. Rugió Leandro, golpeando salvajemente el salpicadero. No me importó saberlo. Fui un maldito cobarde escondido detrás de una pantalla, filtrando vidas humanas como si fueran spam. Leandro hundió el rostro entre las manos, frotándose los ojos con desesperación. La revelación de que su ansiada libertad estaba cimentada sobre la destrucción de la mujer que acababa de salvarle el pellejo, lo estaba devorando por dentro. La imagen de Elena rompiendo el cheque en blanco horas atrás ya no le parecía la reacción irracional de una técnica resentida. Le parecía el acto de templanza y misericordia más abrumador que un ser humano había tenido con él. Ella sabía perfectamente quién era él. Sabía que estaba asegurando la fuga del verdugo de su familia. Y aún así, esa misma madrugada, cuando él estaba a punto de perder su única oportunidad de escapar de Valeria frente al consorcio alemán, ella no lo dejó hundirse. Ella tomó el micrófono y lo salvó. Pagó su crueldad y su avaricia tecnológica con una lección de nobleza que lo estaba aniquilando moralmente. «Arranca el coche, Mateo», ordenó Leandro bajando las manos del salpicadero. Su rostro se había transformado por completo. La tristeza y el shock paralizantes habían dejado paso a una determinación glacial, una chispa combativa que no se había encendido en sus ojos en más de 5 años. «¿Te llevo a tu piso seguro, Leandro?» «No». «Ejecuta un script de llamada masiva a los servidores de recursos humanos ahora mismo. Despierta al equipo de Valeria si es necesario. Quiero que te asegures de que la analista de redes número 428 esté en su guardia matutina en el corporativo. Luego envía una citación obligatoria y geolocalizada a todos los auditores, al equipo de diseño de algoritmos y especialmente a Hugo». El micrófono de Mateo emitió un sonido de pura confusión. «¿Estás loco, Leandro? A esta hora son las 2 de la madrugada. Tu vuelo privado a Zúrich sale en 4 horas. Si citas a los espías de tu mujer, cítalos a las 8 de la mañana en punto en el cuarto de servidores principal, Mateo», sentenció Leandro, su voz cortando el aire de la cabina como una cuchilla de acero al carbono. Se acabó mi plan de fuga. Se acabó el huir por la puerta trasera. Voy a dinamitar mi propio código y el imperio de Valeria desde dentro antes de permitir que ese chico pague un día más por mi negligencia. El cuarto de servidores principales de la matriz tecnológica estaba inusualmente concurrido a las 8:15 de la mañana. La cruda luz de los fluorescentes industriales rebotaba contra las hileras de racks y el brillante piso epoxi. El ambiente era radicalmente distinto al de la madrugada anterior. Los auditores de Valeria y el equipo de desarrolladores que respondía a Hugo bebían café y reían en voz baja, creyendo que la citación urgente era para celebrar la exitosa venta de la patente. Hugo, el cuñado de Leandro y espía oficial de Valeria, estaba apoyado contra un refrigerador de servidores, pavoneándose. «Les juro que mi cuñado tuvo una suerte del diablo», decía Hugo ajustándose el cuello de su camisa de marca. Esa operaria de cableado seguramente trabajó en algún centro de llamadas para guiris y se aprendió 4 tecnicismos de memoria para impresionar. «Oigan, al final el trato con Weber se cerró, las comisiones están aseguradas y la venta queda registrada. Esta misma mañana mandaré a seguridad para que despidan a la chiflada de los guantes de goma. No podemos tener a personal subcontratado pisando áreas de máxima seguridad, interrumpiendo a la directiva.
Da una pésima imagen a los inversores. Las risas serviles de los auditores y programadores se ahogaron de golpe cuando la pesada puerta biométrica siseó al abrirse. Leandro Vargas entró en la sala, pero no vestía su habitual atuendo desenfadado de genio tecnológico. Llevaba un traje oscuro de 3 piezas, sin corbata, con el cuello desabotonado. Caminaba despacio, con la mirada clavada en el suelo técnico. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban hundidos, enrojecidos y cargados de una furia gélida y abrumadora. Detrás de él, franqueando la puerta y bloqueando la salida, estaban 2 guardias de seguridad privada leales únicamente a él. Hugo se incorporó de inmediato, adoptando una falsa postura de colega. Buenos días, Leandro. Estábamos celebrando la espectacular inyección de capital por la venta de anoche. Ya hablé con Valeria, y tenemos el comunicado de prensa para. Cierra la boca, Hugo, y quédate donde estás, lo interrumpió Leandro. Su tono no se elevó en decibelios, pero tenía una textura tan grave, tan carente de su habitual pasividad ante la familia de su mujer, que Hugo tragó saliva en seco y se quedó petrificado contra el rack. Los demás empleados dieron un paso atrás, intercambiando miradas cargadas de tensión. Leandro caminó hasta el centro de la sala de servidores. No pronunció palabra. Sacó un disco duro externo encriptado del bolsillo de su chaqueta y lo conectó con violencia al terminal principal. Haz pasar a la invitada, ordenó Leandro por el intercomunicador, sin dejar de mirar el monitor. La puerta lateral del pasillo técnico se deslizó, y el silencio en el inmenso cuarto se volvió absoluto. Era Elena Navarro. Llevaba exactamente el mismo forro polar azul raído y los vaqueros gastados de la noche anterior. Su cabello seguía recogido sin cuidado. Su arnés de herramientas colgaba de su cadera y, enganchada en él, descansaba su pistola de calor y su tester de redes. La fatiga profunda en su rostro evidenciaba que no había pegado ojo en toda la noche cuidando de su sobrino. Hugo frunció el ceño con absoluto asco, sintiéndose insultado por su mera presencia. Leandro, con todo el respeto, ¿qué hace esta técnica subcontratada aquí de nuevo? Esta es una reunión restringida al equipo directivo de desarrollo. Leandro lo ignoró por completo. Mantuvo sus pupilas fijas en Elena. Ella se detuvo a 3 metros del terminal. Su postura seguía siendo recta e imperturbable. Pero el cansancio extremo hacía temblar ligeramente sus manos. Elena, empezó Leandro. La voz del brillante arquitecto de datos se quebró. Fue un sonido vulnerable, completamente ajeno a ese entorno donde siempre imperaba la frialdad del código y la lógica despiadada. Anoche rastreé tus datos a fondo. Elena apretó la mandíbula, no mostró miedo, solo una alerta contenida. Fui a la residencia estatal, Elena, continuó Leandro dando un paso hacia ella, ignorando los rostros lívidos de su cuñado y los auditores. Vi a David, vi la silla, el respirador. Y vi las líneas de código del registro de rechazo. Leandro tecleó una contraseña en el terminal y la pantalla gigante sobre sus cabezas proyectó el algoritmo de optimización y la firma de denegación médica. Quiero que todos ustedes miren ese monitor, ordenó Leandro, con voz atronadora. Ese es el protocolo de optimización de riesgos que Valeria y ustedes me exigieron diseñar hace 3 años. El algoritmo que yo escribí. El mismo que dejó a un chico dependiente sin su medicación vital por un maldito error de cálculo probabilístico, todo para que esta empresa de buitres reportara un ridículo 4% más de dividendos trimestrales. Hugo miró la pantalla y su rostro perdió todo el color. Los auditores bajaron la mirada, incómodos y asustados al verse expuestos. Leandro, por favor, balbuceó Hugo, intentando recuperar el control de la narrativa de su hermana. Eso fue hace años. Es solo un parche de rendimiento de base de datos. Pura estadística. Nosotros solo manejamos variables financieras, no sabíamos. Te he dicho que te calles. Bramó Leandro, golpeando el servidor central con tanta fuerza que la chapa metálica vibró con un eco sordo.
Esa eminencia de la ingeniería que tienes enfrente, la mujer que ayer barrió el suelo contigo en 4 idiomas y salvó los millones de tu hermana, sacrificó su vida entera por nuestras malditas estadísticas. Leandro se giró lentamente hacia Elena. El cerebro tecnológico más temido del distrito financiero estaba llorando frente a la familia que lo había oprimido y ante los empleados que lo espiaban. Elena, no existen palabras en ningún puto lenguaje de programación. Fui un mercenario de código, sordo y ciego. Me senté en mi laboratorio aislado, creyendo que la lógica matemática era intocable, firmando condenas de muerte automatizadas sin ver los rostros humanos. Ayer destruiste mi orgullo, y anoche aniquilaste mi derecho a huir limpio de aquí. Quiero pedirte perdón frente a todos estos parásitos. Y te suplico, te lo ruego, que me permitas reparar el sistema que yo mismo destruí. Pagaré la clínica estatal. Traeré a los mejores neurólogos de Europa, financiaré la investigación genética, te devolveré absolutamente todo. Leandro dio otro paso hacia ella, con una vulnerabilidad casi suplicante, rogando por una redención inmediata. Pero Elena no retrocedió, ni se dejó conmover por el llanto del arquitecto de datos. Levantó su mano derecha. El tejido sintético de su guante antiestático crujió ligeramente. Con un movimiento seco e implacable, apuntó con su dedo índice directamente al rostro de Leandro Vargas. Su expresión era fiera, inquebrantable, una estatua de la justicia cibernética reclamando su deuda de sangre. Los auditores de Valeria, encogidos al fondo de la sala, contuvieron la respiración, atónitos ante la audacia de la técnica. Usted sigue sin entender absolutamente nada, Leandro. La voz de Elena resonó en el frío cuarto de servidores, vibrando con una furia letal acumulada durante años de desesperación clandestina. ¿Cree que el perdón se compila con una transferencia desde sus cuentas ocultas en Suiza? ¿Cree que llorar frente a los espías de su mujer borra el daño neurológico de mi sobrino? Elena dio un paso al frente, su dedo aún apuntando como un láser hacia el pecho del desarrollador. Cuando usted subió ese parche de optimización, no hizo un simple filtrado estadístico. Usted apagó el futuro en los ojos de David. Usted nos condenó a depender de un respirador averiado en un matadero estatal, escuchando a otros pacientes colapsar por falta de presupuesto. Usted me obligó a vender mis condecoraciones militares y mis patentes en la dark web para poder comprar estabilizadores neuronales de contrabando. La sala quedó sepultada en un silencio de tumba, nadie parpadeaba. Leandro sentía cada sílaba como una línea de código malicioso destruyendo su sistema nervioso. Anoche salvé su venta, continuó Elena, bajando la mano pero manteniendo una mirada incandescente que reducía a cenizas el ego de todos los presentes. Pero no lo salvé a usted, ni a su plan de escape de cobarde. Salvé a los millones de usuarios inocentes que no merecían que su privacidad fuera vendida al mejor postor por la pura avaricia que respira su familia política. Ustedes no son genios de Silicon Valley, son sociópatas con teclados que juegan a ser Dios con las tragedias ajenas. Elena se arrancó los guantes antiestáticos con rabia y los arrojó violentamente contra la consola principal, justo sobre el monitor que mostraba la firma digital de Leandro. El golpe del tejido técnico contra la pantalla resonó como un disparo en la habitación insonorizada. Guárdese su remordimiento, Leandro. Mi sobrino no necesita sus lágrimas de cocodrilo, necesita el soporte vital que su algoritmo le robó. Y ahora, si me disculpa, tengo un enrutador MikroTik que configurar, porque a diferencia de todos ustedes, yo sí me gano el sueldo sin destruir vidas ajenas. Elena dio media vuelta hacia la esclusa de seguridad para marcharse. Espera. Chilló Hugo, poniéndose de pie de un salto, con el rostro enrojecido por una mezcla de furia, indignación clasista y pánico ante la pérdida de control. Hasta aquí llegaste, insolente. Estás despedida. Seguridad, saquen a esta basura de... La orden de Hugo fue cortada de tajo por un rugido salvaje que hizo vibrar los paneles metálicos de la sala. Ella no está despedida, Hugo. Leandro se irguió cuán alto era, sus ojos inyectados en sangre, fulminando a su cuñado con un desprecio infinito.
El único que está fulminantemente despedido aquí eres tú. El silencio que siguió fue tan denso que parecía poder cortarse con un cúter. Hugo parpadeó 3 veces, su rostro pasando del rojo de la ira a una palidez cadavérica. Su respiración se atascó en la tráquea. Los otros auditores se encogieron detrás de los servidores, aterrorizados ante la insólita explosión de rebeldía del hombre al que llevaban años pisoteando. ¿Qué acabas de decir, Leandro? Balbuceó Hugo, forzando una sonrisa nerviosa y patética que parecía más una mueca de agonía. Yo soy el representante legal de Valeria. Yo audito este departamento. Tú no puedes despedirme por un ataque de histeria provocado por una simple operaria de... He dicho que estás despedido, pedazo de infeliz. Rugió Leandro con tal potencia que el ruido de los ventiladores pareció apagarse. Recoge tus cosas, entrega tu portátil encriptado, tus tokens de seguridad y tu tarjeta biométrica. Y da gracias al cielo de que no te lance yo mismo por el hueco del ascensor. Hugo miró a los otros auditores buscando respaldo corporativo, pero todos agacharon la cabeza, simulando teclear en sus móviles. El pánico absoluto se apoderó de él. Su fachada de superioridad se desmoronó, dejando expuesto al mediocre burócrata que realmente era. «Te has vuelto completamente loco», gritó Hugo, retrocediendo hacia la puerta de emergencia, señalando a Leandro con un dedo tembloroso. «Estás dinamitando tu propio acuerdo de salida y la empresa de mi hermana por el berrinche de una técnica de cuarta. Valeria te va a despellejar vivo en los tribunales. Yo sé demasiadas cosas, Leandro. Conozco los accesos traseros del código de Sentinel Altera». Leandro no se inmutó ante la amenaza legal. Al contrario, una extraña y pesada calma, fría y letal, descendió sobre sus hombros. Se enderezó, abotonándose la chaqueta del traje con movimientos pausados y milimétricos. «Tienes toda la razón, Hugo. Conoces los accesos. Conoces los algoritmos ilegales de cancelación de pólizas, conoces los sobornos en bitcoins a los peritos médicos para clasificar negligencias clínicas como enfermedades genéticas preexistentes». Leandro levantó la vista hacia el intercomunicador del techo. «Mateo». «En línea, Leandro», respondió la voz metálica del hacker desde los altavoces de la sala. «Quiero que accedas al núcleo de los servidores centrales de Sentinel Altera de inmediato. Extrae todos los correos electrónicos confidenciales de Valeria, los registros de transacciones ocultas, los audios de la junta directiva y el código fuente completo del protocolo de optimización. Todo en bruto. Cero encriptación». Los auditores saltaron de sus sitios como si el suelo estuviera electrificado. El caos más absoluto estalló en el cuarto de servidores. «Leandro, por el amor de Dios, detén esto», suplicó el auditor principal, sudando a mares y agarrándose la cabeza con desesperación. «Si esos repositorios de datos se hacen públicos, la Europol nos va a embargar hasta la camisa. Iremos todos a una prisión federal. Destruirás el valor de las acciones a cero en cuestión de minutos. Entonces vayan llamando a sus abogados penalistas y preparen una maleta pequeña», sentenció Leandro con una frialdad cortante, sin un solo átomo de duda en su mirada. «Porque hoy a las 12 del mediodía voy a hacer un volcado masivo de datos en todos los foros de la Dark Web y convocaré a la prensa internacional. Voy a entregarles cada línea de código corrupto y voy a confesar mi responsabilidad criminal y la de mi esposa frente a las autoridades globales. Este maldito imperio tecnológico se programó sobre el sufrimiento de los inocentes, y hoy voy a borrarlo de la red hasta sus cimientos». Elena, que ya tenía la mano apoyada en el escáner biométrico de la puerta para salir, se quedó congelada. Su respiración se detuvo en su pecho. Giró muy lentamente el rostro para contemplar al brillante desarrollador de software. Sus oscuros ojos, endurecidos por años de paranoia militar, dolor y desconfianza absoluta, escudriñaron el rostro de Leandro buscando la trampa oculta, la puerta trasera del algoritmo, la enésima mentira de su familia política. Pero no encontró nada parecido en los ojos de Leandro. Solo vio a un hombre superado,
cansado, dispuesto a inmolar su libertad, sus millones secretos y el código por el que había sacrificado su juventud por un único acto de expiación, antes de que el mundo se le cayera encima. Él iba a pudrirse en una prisión de alta seguridad por dinamitar el monstruo corporativo que él mismo había ayudado a programar. Leandro caminó hacia ella, deteniéndose a 1 metro de distancia, guardando un profundo respeto, sin atreverse a invadir su espacio. Me advertiste que no podía ponerle una etiqueta de precio a mi perdón, Elena. Y tenías toda la maldita razón, dijo Leandro. Su voz era suave, casi un susurro conciliador, que contrastaba abismalmente con los gritos de pánico de los auditores a sus espaldas. Pero si puedo garantizar justicia tecnológica para David y para las miles de familias a las que mi parche informático les robó la cobertura médica. Leandro sacó un satelital encriptado del bolsillo interior de su chaqueta, tecleó una secuencia de máxima prioridad y activó el altavoz. Prepara la ambulancia aérea de soporte vital avanzado, ordenó Leandro al coordinador de vuelos médicos, y comunícame directamente con el director médico del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Dile que el paciente David Navarro ingresará en 20 minutos a la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Quiero a la élite de los especialistas en enfermedades raras esperándolo en el helipuerto. Todos los honorarios, el equipo de soporte y la investigación genética están pagados por adelantado, desde mis fondos en criptomonedas opacos en las Islas Caimán. Moviliza el helicóptero de rescate a la residencia sur ahora mismo. Elena sintió que el suelo de resina perdía solidez bajo sus botas. El blindaje militar y emocional que había forjado alrededor de su corazón durante 3 agónicos años se resquebrajó de un solo golpe. Las lágrimas que le había negado a las tragedias, a los burócratas y a la vida misma, finalmente se desbordaron. Se cubrió los labios con ambas manos, dejando escapar un sollozo ahogado, el sonido primitivo y crudo de una mujer que acaba de comprender que su sobrino no va a morir asfixiado en un pasillo estatal. Ve al hospital. Elena, indicó Leandro, asintiendo levemente, esbozando una sonrisa cargada de amargura y paz al mismo tiempo. El helicóptero médico llegará antes que tú. David va a vivir. Yo me encargaré de borrar la basura corrupta de estos servidores. Elena cruzó su mirada con la de él por un largo y denso segundo. No articuló un gracias. No hacía falta. La gratitud y el alivio que irradiaban sus ojos superaban el valor de cualquier patente que Leandro hubiera registrado en su vida. Abrió la puerta biométrica y corrió por el pasillo iluminado, sus pisadas resonaron como latidos de un nuevo comienzo. Mientras la veía desaparecer, Leandro experimentó una paz inmensa y liberadora. Pero el imperio de Valeria no caería sin presentar una guerra sucia. Y los abuesos legales que él mismo había enseñado a usar su tecnología ya estaban afilando los cuchillos a sus espaldas. El reloj digital de la pared marcaba las 11 de la mañana. Faltaba apenas 1 hora para el volcado masivo de datos en la dark web y la citación a la prensa. Leandro estaba sentado en su despacho blindado, redactando de su puño y letra la confesión técnica que entregaría a la unidad de delitos informáticos. La paz que había sentido horas antes había sido sustituida por una estática eléctrica que hacía zumbar las paredes acristaladas de su oficina. Las puertas de seguridad se abrieron de golpe, saltándose la cerradura biométrica. No fue Mateo quien apareció en los monitores, sino un grupo de 6 abogados vestidos con trajes grises impecables, con rostros severos y miradas de depredador. Eran el bufete principal de la junta directiva y el equipo de choque de su esposa. En el centro del pelotón estaba Ignacio de la Torre, el jefe del departamento legal y un hombre implacable que controlaba la estrategia corporativa de Valeria. Detrás de ellos, exhibiendo una sonrisa de satisfacción que revolvía el estómago, venía Hugo. El cuñado no había recogido sus cosas ni había abandonado el edificio, había corrido directamente a activar los cortafuegos legales y a llamar a su hermana. «Buenos días, Leandro», saludó de la Torre, su voz ronca arrastrando cada sílaba con desdén. «No hace falta el apretón de manos, ahorrémonos la cortesía. Recibimos una videollamada muy perturbadora de Hugo esta madrugada.
Nos informó que has sufrido un episodio psicótico grave y estás amenazando la integridad de los datos de la empresa. Leandro soltó la pluma sobre la mesa, levantando la vista sin un ápice de sorpresa. No hay ningún episodio psicótico, Ignacio. Por primera vez hay lucidez absoluta. Voy a entregar el código fuente de los algoritmos fraudulentos de Sentinel Health Data a la Europol al mediodía. Esta matriz tecnológica va a indemnizar a cada familia que destruyó hasta que el valor de las acciones quede en cero, si es necesario. Ignacio de la Torre soltó una carcajada seca, totalmente desprovista de humor. Los otros abogados lo miraron como si Leandro fuera un servidor infectado con ransomware que debían formatear. Leandro, tú construiste la arquitectura de este imperio junto a Valeria hace una década, dijo de la Torre, apoyando ambas manos sobre la mesa de cristal, inclinándose hacia él. No voy a permitir que tus delirios de grandeza moral y tu crisis de la mediana edad destruyan nuestro trabajo y el patrimonio de tu familia. Todo ha terminado. El abogado sacó una carpeta negra y la arrojó frente al desarrollador. Esa es un acta de resolución de contingencia de emergencia, firmada por Valeria y aprobada por unanimidad por la Junta hace 10 minutos. Hemos invocado la cláusula de incapacidad mental transitoria del arquitecto jefe. Estás destituido de todos tus accesos de administrador con efecto inmediato, Leandro. Estás fuera de la red. Ya no eres el creador, ya no tienes permisos, no eres nadie. El departamento de ciberseguridad ya está bloqueando tus nodos y anulando tus contraseñas. Leandro apretó los dientes, sintiendo una furia volcánica arderle en el pecho, pero mantuvo una frialdad robótica. Me importa una mierda su oficina y sus ridículos cortafuegos, escupió Leandro, poniéndose de pie de un salto, encarando a De la Torre. Quédense con este servidor en ruinas. A mí me bastan mis fondos secretos para financiar la defensa de esa mujer y mi propia huida. El volcado masivo en la red sigue en pie. Yo mismo entregaré en mano los discos físicos que mi hacker ya ha extraído al juzgado de guardia. La asquerosa sonrisa de Hugo se ensanchó desde el fondo de la habitación. Dio un paso al frente, saboreando el veneno de su venganza. Creo que no te hemos actualizado sobre toda la topología de red, Leandro, dijo Hugo, arrastrando el nombre de su cuñado con burla. Tú firmaste la actualización del algoritmo de fraude hace 3 años. Si tú subes esos archivos, la empresa colapsa, sí. Así que el equipo legal acaba de presentar una demanda preventiva y confidencial por espionaje industrial y desvío de capitales en tu contra. Un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, buen amigo de la casa, acaba de firmar una orden cautelar de embargo telemático. El corazón de Leandro dio un vuelco violento contra sus costillas. Un escalofrío de terror puro le recorrió la espina dorsal. ¿De qué demonios estás hablando, miserable? Susurró Leandro, el pánico filtrándose en su voz a pesar de su esfuerzo por controlarlo. De todos tus monederos virtuales, Leandro, respondió De la Torre con una frialdad sádica. Tus cuentas corporativas, tus carteras de inversión nacionales, y sí, por supuesto, también esa famosa bóveda de criptomonedas en Suiza y las Islas Caimán, la que usabas para pagar tus gastos personales y preparar tu divorcio a espaldas de Valeria. Todo ha sido localizado y bloqueado por la Unidad de Delitos Telemáticos hasta que se resuelva la investigación por apropiación indebida y sabotaje. No puedes mover ni un satoshi para comprarte un café de máquina, y mucho menos para financiar milagros médicos de un desconocido. Justo en ese instante, la puerta biométrica del despacho fue forzada desde fuera y Mateo, que rara vez abandonaba su cueva de servidores, entró sudando a mares. Su rostro pálido, habitualmente desprovisto de cualquier emoción que no estuviera en un monitor, estaba completamente desencajado. Sostenía una tableta rugerizada en la mano. «Leandro», exclamó el hacker, ignorando por completo al bufete de abogados y a Hugo. Acaban de rebotar la transferencia criptográfica de las Caimán. El pago al fondo del hospital universitario fue bloqueado por una alerta de la Europol.
El hospital privado acaba de cancelar el ingreso de David y le ordenó a la ambulancia aérea que abortara el despegue y regresara a la base. Leandro sintió que el edificio entero se desplomaba sobre sus hombros. El aire desapareció de la habitación. No. No, no. Leandro tropezó hacia atrás, chocando dolorosamente contra el borde de su escritorio. «Libera esos nodos», le gritó a De la Torre con los ojos anegados en lágrimas de pura desesperación. «Ese chico está en soporte vital crítico. Entrará en paro respiratorio masivo si no recibe el tratamiento neurológico hoy mismo. Quédate con mis acciones, quédate con mis patentes, quédate con todo mi maldito código, pero autoriza la liberación del fideicomiso médico». El abogado jefe se ajustó el nudo de su corbata de seda, imperturbable. «Es una verdadera lástima, pero los dramas familiares del personal de limpieza subcontratado no son jurisdicción de la junta directiva». Se giró hacia el cuñado de Leandro. «Hugo, llama a seguridad para que escolten al exarquitecto fuera del perímetro de la empresa». Leandro no esperó a los guardias. Impulsado por una fuerza ciega, embistió a Hugo con el hombro, arrojándolo contra la pared de cristal con tal violencia que el panel crujió. Salió corriendo del despacho, ignorando los gritos de los abogados. Sus pulmones le ardían. Su corazón bombeaba adrenalina a un ritmo peligroso, pero no redujo la marcha. Mateo corría detrás de él. 40 minutos después, el cielo invernal de Madrid rugía con una tormenta implacable. Leandro, despojado de sus deportivos de lujo y de todas sus tarjetas biométricas, bajó de un taxi destartalado frente a la decadente residencia estatal en los polígonos del sur. Corrió por los pasillos pobremente iluminados, tropezando con sillas de ruedas oxidadas y esquivando a celadores exhaustos. El olor a desinfectante barato y a desesperanza le revolvía el estómago. Encontró a Elena en la sala de espera de urgencias colapsada. La escena lo aniquiló por completo. Elena estaba sentada en el suelo de linóleo manchado, sosteniendo el torso de su sobrino David entre sus brazos. El adolescente tenía los ojos cerrados. Su piel era de un tono ceniciento, casi translúcido, y su respiración era un silbido mecánico y superficial a través del tubo del respirador portátil, que emitía pitidos de batería baja. La ambulancia aérea nunca llegó. El traslado había sido abortado. Elena levantó la vista al escuchar las zancadas frenéticas. Sus ojos oscuros, antes llenos de gratitud y alivio, ahora eran dos abismos de desesperación absoluta. Vio a Leandro sin aliento, con el costoso traje arrugado y el rostro empapado en sudor frío y lluvia. El brillante genio tecnológico cayó de rodillas frente a ella y al chico, en medio del pasillo lúgubre y abarrotado. No le importó un ápice quien lo estuviera grabando con sus móviles. El desarrollador más arrogante de Europa era ahora el ser humano más ínfimo e impotente de la red. «Me hackearon, me cortaron el acceso a todo», lloró Leandro, golpeando el suelo de linóleo con los puños cerrados, su voz desgarrada por la culpa y el terror. «No pude sacarlo de aquí, Elena, que Dios me perdone. Me bloquearon los fondos, no pude salvarlo». Elena no le gritó. No lo insultó, ni lo escupió. Solo abrazó a su sobrino moribundo con más fuerza, acunándolo lentamente sobre el suelo helado, mientras gruesas y silenciosas lágrimas le surcaban el rostro curtido. Cerró los ojos, aguardando un milagro tecnológico que ya no podía comprarse con servidores ni criptomonedas. El tiempo de David se había agotado por completo. El eco de los sollozos de Leandro Vargas se mezclaba con el pitido intermitente y cruel de la alarma de batería del respirador en la atestada sala. El prodigio de Silicon Valley, el hombre cuyos algoritmos predecían las tendencias globales, estaba arrodillado sobre un piso manchado de lejía con la cabeza gacha, totalmente aniquilado por la burocracia de su propia creación. Elena Navarro lo observó en medio de la agonía de sostener a su sobrino. Los ojos de la antigua estratega militar se clavaron en la figura derrotada del ingeniero. Vio sus lágrimas de remordimiento puro, vio sus rodillas raspadas, su traje de diseño arruinado por el barro de las afueras.
Y, por primera vez en 3 años de exilio, Elena no vio en él al sociópata corporativo que había programado la sentencia de muerte de su familia. Vio a un hombre joven, superado y profundamente arrepentido, que había inmolado su futuro y su fortuna por intentar salvar al chico que él mismo había condenado. El odio enquistado de Elena se evaporó, siendo reemplazado por un instinto de supervivencia táctico, afilado y letal. La arquitecta jefe de infraestructura criptográfica de la inteligencia europea, la mujer que había repelido ciberataques de potencias mundiales, despertó violentamente de su letargo. «Levántate, Leandro», ordenó Elena. Su voz no temblaba, no quedaba rastro de lágrimas, solo una determinación gélida como el acero templado. El llanto no inyecta oxígeno. Ponte de pie en este maldito instante. Leandro levantó el rostro, confundido, con los ojos inyectados en sangre. Elena miró hacia el fondo del pasillo. Mateo, el hacker, estaba parado a 2 metros de distancia, mudo y paralizado por el peso de la tragedia real. Mateo, tu terminal rugerizada con acceso al nodo satelital. Dámela ahora mismo, exigió Elena, extendiendo su mano libre sin soltar a David. Mateo no vaciló ni un milisegundo, sacó la pesada tableta encriptada de su mochila y se la entregó. Elena acomodó el dispositivo sobre sus rodillas. Sus ágiles dedos, desprovistos de los guantes de limpieza, volaron sobre el teclado táctil, tecleando una secuencia alfanumérica larga y compleja, un puerto de enlace directo y no rastreable que solo una decena de comandantes en Europa conocía. La conexión VoIP dio 2 tonos cifrados. Alguien respondió al otro lado del continente. Herr Weber. Ich bin der Netzwerkarchitekt, der gestern Ihren Network gerettet hat. Señor Weber, soy la arquitecta de red que anoche salvó su adquisición tecnológica. La pronunciación en alemán de Elena fue cortante, rápida, totalmente despojada de la sutil diplomacia corporativa de la madrugada anterior. Hablaba de igual a igual, con la urgencia táctica de un comandante solicitando un ataque aéreo. Leandro contuvo la respiración, limpiándose el rostro con la manga empapada de su chaqueta. En su despacho de cristal en Frankfurt, el implacable magnate alemán detuvo su pluma estilográfica a centímetros del contrato, sorprendido por la audacia de la intrusión en su canal ultrasecreto. Escúcheme con mucha atención, Weber, porque solo voy a repetir esto una vez, continuó Elena. Esta vez hablaba en un inglés británico perfecto y dictatorial, sabiendo que la línea cifrada estaba siendo auditada por los servidores del consorcio alemán. El desarrollador con el que usted firmó ayer la adquisición de 50 millones de euros acaba de ser destituido por un bufete de abogados corrupto y la familia de su esposa. La junta que ahora intenta controlar esa patente y sus servidores se financia mediante el bloqueo masivo e ilegal de pólizas médicas de pacientes con enfermedades neurodegenerativas terminales. Yo tengo el código fuente, tengo las firmas digitales y tengo los correos extraídos del núcleo de la red. El silencio al otro lado de la línea VoIP fue denso, pesado, absoluto. Si usted permite que esa destitución avance, si su capital europeo mancha sus manos con el código ensangrentado de esa junta directiva, prosiguió Elena, su voz vibrando con furia gélida, le juro por la vida de mi sobrino que mañana por la mañana volcaré todo el repositorio de pruebas en The Guardian, en los servidores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en los archivos de la Europol. Destruiré el valor de las acciones de su consorcio antes de que abra la bolsa de Frankfurt. Su firma corporativa será sinónimo de negligencia criminal y homicidio de pacientes dependientes. Leandro y Mateo se miraron estupefactos. Esa técnica, vestida con ropa de limpieza desgastada, estaba amenazando al gigante de inversión más poderoso de Europa Central, mientras acunaba a su sobrino moribundo en el sucio pasillo de un centro estatal. No estaba negociando un salvoconducto, estaba exigiendo rendición incondicional. Klaus Weber, un magnate forjado en la estricta disciplina germánica, sintió un asco profundo. No hacia la amenaza de Elena, sino hacia la estafa cibernética y moral de la que estaba a punto de convertirse en cómplice involuntario.
La falta de ética en los negocios era el único pecado imperdonable en su rígido código. ¿Westfordern Sie? ¿Qué exige exactamente?, respondió Weber, su voz ronca sonando como un trueno distante a través del altavoz de la tableta. Quiero a Leandro Vargas restituido como administrador absoluto y único propietario de la patente y los servidores en los próximos 3 minutos. Quiero el descongelamiento inmediato de todos sus monederos virtuales y cuentas privadas en Suiza. Y quiero que usted mismo llame al abogado Ignacio de la Torre y le informe que, si no ejecuta la orden de desbloqueo en este mismo instante, el consorcio alemán enviará a su propio equipo penal a encarcelarlo por fraude cibernético internacional. Es erledigt. Está hecho, sentenció Weber, y cortó la conexión. A 20 kilómetros de distancia, en el despacho de cristal de la matriz tecnológica, Ignacio de la Torre y Hugo brindaban con copas de champán francés. El abogado sonreía, convencido de haber protegido el patrimonio de Valeria y ganado la guerra cibernética. El teléfono rojo de comunicaciones financieras de emergencia, situado en el centro de la mesa de reuniones, comenzó a sonar. Era un tono estridente, diseñado para taladrar los nervios. De la Torre frunció el ceño y descolgó el auricular de seguridad. 80 segundos después, la copa de champán se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el cristal de la mesa y derramándose por el suelo. El líder del equipo legal estaba tan pálido como un cadáver. Había escuchado a Klaus Schwab amenazar con triturar a sus familias en los tribunales europeos, confiscar sus bienes y hundirlos en una prisión de máxima seguridad sin derecho a fianza. La orden del alemán no admitía réplica. Weber ya había movilizado a sus influencias en la Audiencia Nacional para retirar las medidas cautelares bajo la amenaza de un escándalo que desestabilizaría el sector tecnológico del país. Libera los accesos, balbuceó de la Torre, mirando a Hugo con los ojos desorbitados por el terror. Libera las carteras de criptomonedas y los fondos de Leandro de inmediato. Cancela la revocación de sus credenciales. Hazlo ahora mismo, Hugo, o nos pudriremos todos en una celda federal. En el pasillo del decrépito hospital público, el reloj inteligente de Mateo vibró en su muñeca. Era un push de notificación encriptada del nodo suizo de Leandro. Alerta de sistema, bloqueo de protocolo anulado. Fondos operativos disponibles y transferidos. Mateo levantó la vista y miró a Leandro. Asintió con la cabeza una sola vez. Leandro no perdió ni una fracción de segundo. Saltó del suelo de linóleo con una agilidad propulsada por la adrenalina. Marcó el número de emergencia en su propio teléfono mientras corría hacia las puertas automáticas de la zona de urgencias. La transferencia está verificada. Le gritó Leandro al coordinador del vuelo médico de la clínica privada. Manda la maldita ambulancia aérea ahora. El sonido ensordecedor de los rotores del helicóptero de soporte vital cortando la tormenta invernal no tardó más de 5 minutos en hacer temblar las ventanas del matadero estatal. El equipo de élite de paramédicos irrumpió en el pasillo con una camilla de traslado neurológico de última generación. Apartaron a los exhaustos heladores, estabilizaron a David en cuestión de segundos y lo conectaron a respiradores de presión positiva autónomos. Elena se puso de pie, temblando de pies a cabeza, viendo cómo la tecnología de vanguardia y los médicos salvaban a su chico. Sintió una mano firme y cálida posarse sobre su hombro. Era Leandro. «Sube a ese helicóptero, Elena», le dijo el brillante ingeniero, con lágrimas de auténtico alivio rodando por su rostro, esbozando la primera sonrisa honesta que había sentido en su vida adulta. «Tu sobrino te está esperando en el futuro. Ve con él». «¿Y tú qué vas a hacer, Leandro?», preguntó Elena con la voz ahogada por la emoción, mirándolo directamente a los ojos. «Weber te ha devuelto el poder. Eres el dueño absoluto del código, las patentes y la empresa otra vez. Tu plan de fuga a Nueva Zelanda está listo». Leandro negó con la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban una paz inquebrantable, la paz de un hombre que por fin había encontrado su propósito. «No. Weber me ha devuelto las contraseñas, sí,
pero el imperio de Valeria ya está muerto. Mi fuga secreta también se acabó. Ahora tengo que ir a ejecutar el código para quemar toda la red de Santano Health Data desde dentro y enfrentarme a la justicia por mi negligencia. Nos veremos en Madrid cuando salga, te lo prometo. Elena asintió. Subió al helicóptero mientras Leandro se quedaba atrás, bajo la gélida lluvia, viendo cómo la máquina se elevaba hacia el cielo gris tormentoso, llevándose consigo a la única familia por la que valía la pena haberse inmolado financieramente. 18 meses después. El sol primaveral de la mañana bañaba de luz dorada el pequeño porche de una casa rural restaurada, ubicada en un tranquilo pueblo en las afueras montañosas de Madrid. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, un olor a hogar real, sin pretensiones de grandeza corporativa. Leandro Vargas ya no usaba trajes a medida ni relojes inteligentes que monitorizaban la bolsa. Llevaba un jersey de lana gruesa y unos vaqueros desgastados. Su rostro, antes endurecido y tenso por el estrés de los servidores y el acoso de su exmujer, ahora estaba relajado, surcado por las primeras líneas de expresión que se formaban por sonreír a diario. Estaba sentado en una rústica silla de madera, configurando pacíficamente una red wifi local en su portátil con una concentración entrañable. Había cumplido su condena. Colaboró con la Europol, desmanteló el imperio fraudulento de Valeria, quien terminó enfrentando múltiples cargos por estafa continuada junto a su junta, entregó todas sus patentes compensatorias al Estado, y pagó sus culpas cumpliendo una sentencia reducida en una prisión de mínima seguridad por su cooperación proactiva. La puerta de madera del pasillo se abrió de golpe. Tío Leandro. David, un adolescente de 17 años que caminaba lentamente apoyado en un bastón ortopédico de fibra de carbono, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa radiante, salió al porche. Ya no había tubos de ventilación en su tráquea, ya no había engorrosos monitores cardíacos ni alarmas de batería baja. David caminaba por sí mismo, con paso lento pero firme, riendo a carcajadas mientras le lanzaba un mando de videoconsola a Leandro. El brillante ingeniero lo atrapó en el aire, levantándose de la silla con un ligero quejido en la zona lumbar, recordatorio de las horas pasadas configurando servidores en prisión, pero no cambiaría esa molestia física por todo el dinero de Suiza. Le revolvió el pelo al chico con genuino afecto. «Mi hacker favorito», exclamó Leandro, cediéndole la mejor silla del porche. «¿Cómo te ha ido en el Instituto de Robótica hoy? ¿Ya lograste saltarte el cortafuegos del servidor de tu profesor de programación? Pan comido. Pero dice que mis algoritmos de búsqueda son demasiado agresivos, igual que los tuyos», respondió David, riendo y chocando el puño con el ingeniero. Desde el umbral de la puerta, Elena observaba la escena apoyada en el marco de piedra. Llevaba ropa cómoda, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y una bandeja con 2 cafés humeantes y tostadas. La permanente alerta de paranoia que había endurecido sus rasgos durante años había desaparecido, reemplazada por un brillo de gratitud y una paz inmensa, casi tangible. Leandro mandó a David a lavarse las manos antes de desayunar y cruzó su mirada con la de la exmilitar. No hubo necesidad de repasar los últimos 18 meses, ambos conocían al detalle la guerra cibernética y judicial que habían librado y ganado. Leandro había cumplido su amenaza. Al día siguiente del rescate de David en helicóptero, ejecutó el Kill Switch. Había bloqueado toda la red internacional de Santano Health Data y convocado a los medios especializados en tecnología del país. Ante las cámaras, entregó el código fuente, los correos desencriptados y los registros de sobornos. La Europol y la Unidad de Delitos Telemáticos actuaron sin piedad. Valeria, Ignacio de la Torre, Hugo y toda la junta directiva corrupta fueron arrestados, juzgados y condenados a penas severas de prisión. Leandro también se declaró culpable de desarrollo de malware corporativo y encubrimiento. Sin embargo, gracias al testimonio a su favor de Elena, que reveló su antigua identidad en inteligencia europea para respaldarlo, y a la colaboración técnica absoluta que Leandro brindó para rastrear los fondos ocultos,
El juez le concedió una sentencia reducida en una instalación de mínima seguridad y lo obligó a reparar los daños económicos. Leandro no solo pagó las indemnizaciones. Liquidó todos sus activos, vendió sus patentes de IA, disolvió sus participaciones en la empresa tecnológica y usó hasta el último Bitcoin de sus monederos secretos en las Caimán para crear y financiar el fondo de código abierto David Navarro. Hoy en día, esa fundación desarrollaba software médico de código abierto y financiaba neurocirugías para cientos de pacientes sin recursos en toda Europa. Leandro dejó de ser el arquitecto de datos más cotizado del continente, pero se convirtió en el hombre con la conciencia más limpia del mundo. Elena puso la bandeja sobre la mesa rústica y se sentó frente a él, acercándole su café. Mateo me escribió por una línea segura esta madrugada, dijo Elena suavemente, dándole un sorbo a su taza. Me informó que el fondo acaba de aprobar la financiación para la adaptación neurológica de otros 3 pacientes jóvenes en Barcelona. Los servidores de la fundación están estables y libres de ataques. Has diseñado una arquitectura maravillosa. Leandro. El ingeniero sonrió, tomando una tostada caliente. No, Elena. El rediseño lo forzaste tú. Tú me demostraste que la verdadera brillantez no se compila en líneas de código para monopolizar el mercado, se compila en las redes de seguridad que construyes cuando tienes el talento para proteger a otros. Elena extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Leandro. Un gesto simple, profundamente humano y desprovisto de cualquier tensión, cargado de un perdón definitivo. Fuiste muy valiente al inyectar ese virus en tu propio sistema, Leandro. No cualquier desarrollador destruye su obra maestra y acepta ir a prisión. Leandro miró a su alrededor. Observó las paredes de piedra de la casa rural, el viejo tractor en la entrada, la antena parabólica casera que él mismo había ensamblado, y los esquemas de robótica de David esparcidos por la mesa del comedor. Recordó su aséptico despacho de cristal en Madrid, frío, rodeado de monitores de vigilancia y de los espías de Valeria, quienes solo esperaban el mínimo error para devorar su intelecto. Recordó su matrimonio, una farsa tóxica de la que intentó escapar huyendo en lugar de enfrentarla, y sintió que, por fin, había cerrado ese proceso y limpiado la memoria de su sistema vital. Apretó la mano de Elena con genuino cariño y miró hacia la puerta por donde acababa de entrar David, secándose las manos en los pantalones. Aquel imperio tecnológico no era una obra maestra, Elena. Era una jaula de Faraday, una prisión de algoritmos y mentiras, murmuró Leandro, con los ojos brillantes por una emoción pura y serena. Me pasé 2 décadas programando barreras para no sentirme vulnerable, creyendo que la cuenta bancaria me protegería de la toxicidad de mi mujer. Pero míranos ahora. Leandro levantó la mirada, sonriendo con una paz que trascendía los servidores y las bases de datos. No me queda ni un solo byte registrado a mi nombre. No tengo deportivos blindados, ni escoltas, ni pasaportes falsos. Pero esta mañana, por primera vez en toda mi estúpida vida de adulto, me siento verdaderamente libre, y voy a desayunar con mi verdadera familia. Elena sonrió, con lágrimas de felicidad y alivio asomándose a sus ojos oscuros. El adolescente regresó a la mesa, apartó los cables de red y se sentó junto al ingeniero, robándole media tostada, listo para desayunar. El prodigio intocable de Silicon Valley, el marido oprimido y cobarde, había muerto en el código. Pero Leandro Vargas, el mentor, el amigo, el hombre que descubrió que el control y Z existe en la vida real para quienes tienen el coraje de borrar su propio código malicioso, acababa de iniciar sesión en una nueva vida. Al final, la supervivencia no dependía de los lenguajes de programación que dominaras para compilar un programa, sino de atreverse a descifrar el código universal, el de la empatía, el valor para romper las cadenas tóxicas y la redención.